Plan. Para bien o para mal, Parreón está en vivo, usa /fanboy para encontrarme y alimentarme. Gracias a Andrea Schultz, Shukwen y Terran por su apoyo. Se ha metido en un caso de asesinato. Ruby se estremeció al ver a su hermana rugir de ira incrédula, con el pelo prendiéndose en llamas doradas. ¿Cómo? Lo dejé solo 2 minutos para que se pusiera. Este plan ya está fracasando. ¿Plan? Yang suspiró, su cabello volvió a la normalidad mientras extendía la mano para cubrirle la capucha de la capa de Ruby. Esta ocultaba el bonito vestido amarillo de verano de su hermana, con una falda corta que Ruby estaba segura de que no le gustaría a su padre, mientras el borde de su capucha blanca y roja le cubría los ojos plateados. No te preocupes, Rubes, suspiró Yang mientras Ruby se subía la capucha para que no le tapara tanto los ojos. Perdí el efecto sorpresa inicial, pero ya pensaré en otra cosa. Aunque sigo luciendo genial. Jaune dijo que necesitaba algo, ¿no? ¿Qué dijo? Les enviaré un mensaje de onda corta a Norayem en el pergamino. Quizás no preocupemos a su familia por si Jaune se mete en alguna tontería esta vez. Ruby dio vuelta la nota de Jaune para leer el reverso. Tenía una letra muy pulcra. Mejor que la de Ruby, lo que la hizo fruncir el ceño. Había estado practicando para que su letra fuera más legible, pero Jaune solo garabateaba, y era mejor que la suya. Eso era un poco injusto. Bueno, había algo escrito en el reverso de la primera nota, pero solo preguntaba qué tipo de galleta quería como recompensa por ayudarlo más tarde, y eso también era totalmente importante, pero eso no parecía ser de lo que Jaune había estado hablando. Porque había un segundo papel doblado que le había metido a escondidas en la palma de la mano. Ruby supuso que esta nota era a lo que realmente se refería, pero ¿por qué no lo dijo sin más? A Ruby tampoco le gustó la aparente concentración de Jaune. Algo le picaba los ojos y la hacía preocuparse por él. Como si fuera a desaparecer de repente. Ella se acercó a Yang mientras le mostraba la nota secreta de Jaune, susurrando mientras la leía después de desplegarla. ¿Necesitas verificarme algo? Pregunta a otros, incluso a tus padres, para que te ayuden por si acaso. Anoche, hablé con el capitán sobre la parada de emergencia. Dale la primera nota. Estaba fuera viendo al grupo del sábado y no estaba a bordo, Yang refunfuñó con tristeza. Vaya, su hermana no se llevaba nada bien con Weiss. Lo cual era raro, porque si bien a Weiss se le daba peor hacer amigos que a la propia Ruby, era bastante agradable, aunque dura por fuera, pero tierna por dentro. Le hizo pensar en un personaje recurrente del manga que Jaune le regaló por su cumpleaños hace un año. ¿Cuál era? Tsun algo. Ruby lo olvidó. 2. Doble control N1 con adultos. 3. Preguntar a cualquiera que haya comido las sobras de anoche. Traerme las sobras. Di que ayudas al equipo si te lo piden. Necesito comprobar algo. Yang frunció el ceño y sus ojos lilas brillaron ligeramente de color rojizo. Bueno, no me gusta tener que andar pidiendo las sobras de la cena, pero bueno. ¿Le ayudará, no? Su hermana suspiró descontenta, con la boca torcida. La verdad es que estoy bastante segura de que el barco hizo una parada un poco brusca anoche. Me despertó. Casi pensé que nos habíamos estrellado contra una roca. Sí, casi me tira de la cama. Ruby asintió, de acuerdo. El marinero con el que hablamos se sorprendió muchísimo al vernos en los pasillos haciendo preguntas también. ¿Crees que dijo algo sobre evitar un accidente o algo así? Aunque las belladonas siempre insistían en asegurarse de que las familias de Jaune y Ruby fueran trasladadas a su reino, es curioso que los demás reinos aún no las reconocieran. Con el mejor trato posible, no había suficientes plazas en primera clase para todos, así que varios niños compartieron habitación en clase ejecutiva. Yang y Ruby compartían una, obviamente. Era una de las razones por las que los hermanos de Jaune, aparte de Ren y Nora, que también eran amigos de Blake, solían venir por turnos para intentar no ocupar demasiadas suites. Curiosamente, aunque Jaune debía ocupar una suite de primera clase, siempre se la daba a sus padres en secreto, y ocupaba una suite de clase ejecutiva con Esmeralda. A Yang no le gustó eso, pero pareció aceptar con enojo que Esmeralda durmiera en una cuna que instalaron en otro rincón.
Qué raro, porque Esmeralda era súper amable y educada, y muy respetuosa con todo el equipo STRQ. La clase económica era solo una gran sección de lo que solía ser la bodega de carga, con un montón de paredes delgadas que servían de habitaciones, y no era la mejor. Funcional era la palabra. No necesariamente cómoda. Y cuanto más espacio ocupaban las familias de Jaune y Ruby, más gente tenían que subir a la clase económica. Nadie dijo nada nunca, pero Ruby estaba segura de que no todos se sentían muy cómodos con ese hecho. No creo haber oído a nadie quejarse, aunque hoy he estado por todo Finlandia estirando las piernas. Ruby observó la cubierta, viéndola más vacía de lo habitual. Definitivamente menos de lo habitual, según lo que recordaba de sus viajes anuales a Menagerie. Aunque tomar un vuelo de Vale a Argus solo había tomado unas pocas horas, y un viaje en tren de Argus a Oniyuri había tomado un poco más de 2 días, el viaje en barco de Oniyuri a Kuokwana tomaba 4 días como mínimo, dependiendo del clima. Y por lo despejados que estaban los cielos de verano, Jaune dijo que era verano en Menagerie porque estaba al sur del ecuador de Remnant, lo que a Ruby le sonaba locura, pero Jaune normalmente tenía razón en estas cosas, llegarían a más tardar esa noche. Pero de cualquier manera en este punto la gente habría estado bastante inquieta y tomando un poco de aire fresco en la cubierta principal, pero solo había un pequeño puñado de personas, que no eran parte de la tripulación o del Colmillo Blanco, en la cubierta hoy, y esos eran Ruby y Yang. Qué raro, pero supongo que tenemos una solución. Vamos a ver al capitán mientras él nos trae las sobras de comida. Va vestida de mayordomo, así que a la gente no le parecerá tan raro que lo haga. Tiene sentido. Supongo que podemos dejar que Nora y Ren hablen con nuestros padres. Rubes, piensa de nuevo en la situación. Piensa en cómo reaccionarán todos los adultos al ver a Jaune aparecer de repente y hacerse cargo de una investigación de asesinato. ¿No estarían orgullosos de que esté ayudando? Preguntó Ruby, sin ver aún el problema. Bueno, sí, pero entonces también se preocuparían, ¿no? Aunque Jaune sabe cómo cuidarse, probablemente querrían que se echara atrás y eso lo obstaculizaría. Tú mismo lo dijiste. Logró demostrar la inocencia del otro chico, pero aún no saben quién lo hizo. ¿No es esa una razón más para que llamemos a nuestros padres? Ruby juntó sus botas rojas, las suelas de cuero rozando nerviosamente. Eso significa que hay un asesino en potencia en la nave. Esto parece bastante importante. Incluso Jaune escribió, claro, podríamos hacerlo. Tienes razón, Rubes, probablemente deberíamos. Pero piénsalo. Imagina que logramos ayudar a Jaune a resolver el caso, que logramos hacerlo todo discretamente. Las palabras de Yang eran un poco febriles. Traspasaron las defensas de Ruby y la llenaron de una emoción que empezó a superar su cautela. Piensa en lo impresionado que estaría Jaune y en todas las galletas que te daría. Curiosamente, las palabras piensa en lo impresionado que estaría Jaune resonaron en su mente un poco más que el recuerdo de sus galletas. Solo un poco. Aún quería galletas. Deliciosas galletas. Ruby se limpió la baba de la comisura de la boca. Si nos metemos en problemas, le diré a nuestras mamás que fue idea tuya. Rubes, solo dile mamá, tienes 13 años. San no pudo quitarse la sonrisa tonta de su rostro después de que su novia Velvet lo consolara con besos y cálidos abrazos, cálidos emocionalmente, su temperatura corporal en realidad siempre era un poco preocupantemente baja, para distraerlo de todo. Claro que él, bueno, acababa de perder a su tío. No eran muy cercanos, pero San y el tío San siempre se habían llevado muy bien porque San era muy cercano a su prima mayor, Star, su hija. Incluso estuvo presente cuando San desbloqueó su semblante por primera vez, vía San. Dolió perderlo, pero había sucedido tan de repente y mientras dormía. Aún era difícil procesarlo todo. Velvet sin duda ayudó mucho, de todas formas. Especialmente sabiendo que por alguna razón lo habían drogado hasta dejarlo inconsciente. No había pensado que el tío San tuviera enemigos así. No debería haberlo pensado. La mayoría de la gente lo apreciaba y nunca fue lo suficientemente fuerte como para ser un problema o una amenaza para nadie. Era un buen hombre y ni siquiera se vio envuelto en guerras territoriales entre algunos de los clanes más agresivos de Bakuo ni con ninguno de los cárteles.
Nadie debería haber intentado matarlo. Claramente no lo conocían lo suficiente como para saber que no le gustaba el cerdo. Terminaron drogando al tipo equivocado, aunque al final les salió bien, ya que San estaba dormido y no pudo ayudar a su tío a defenderse. Suponiendo que esto fuera premeditado, claro. Pero incluso si el aura de su tío era débil, para que su cuello se rompiera de esa manera. Algo apestaba. San, no es tu culpa. Te drogaron hasta quedar inconsciente, lo tranquilizó Velvet, dejándole un ligero beso en la nariz mientras se sentaba en un banco de la cubierta superior. No te culpes. Su cabello, teñido de negro, le caía sobre la cara mientras ella estaba sentada en su regazo. Su aura era suave como su nombre, ondas de terciopelo contra la suya. El aroma de la lluvia de medianoche, la luz de la luna. Fría, pero extrañamente reconfortante. Quizás vivir con el calor eterno de Bakuo le hacía apreciar más su aura. Sí. Gracias. San sonrió mientras se inclinaba para besar a Velvet en la mejilla, riendo cuando ella giró la cabeza impulsivamente para exigirle otro beso en la otra mejilla. Después, dejó escapar un suspiro. Voy a volver a echar un vistazo a la habitación. A ver si puedo ayudar a Jaune a notar algo importante. ¿Quieres que vaya contigo? No, voy contigo, exigió Velvet, frunciendo el ceño. No voy a dejar que enfrentes esto sola. ¿Cómo tuvo tanta suerte? San sonrió, sabiendo que Velvet lo consideraría una tontería. Por cierto, las raíces de tus cejas se están mostrando de nuevo. Mu. Las manos de Velvet se levantaron para cubrirse las cejas. Dímelo antes. Está muy bien. Me gusta tu color de pelo normal. Adulador. Velvet le sacó la lengua, y San quiso besarla. Sabes que soy sensible al respecto. Está bien, dijo San riendo. ¿Quieres que te ayude antes de que volvamos? Me encantaría. Velvet sonrió cálidamente. Gracias, Suni. San sentía que todo estaría bien cada vez que Velvet le sonreía de esa manera. Jaune, ¿qué haces junto a la rejilla de ventilación? Sus ojos se entrecerraron al ver el pequeño trozo de tela que se había quedado atrapado en el fondo de la rejilla. Curiosamente, aunque estaba lo suficientemente alta como para que nadie pudiera espiar la otra habitación, muchas suites de clase ejecutiva estaban conectadas así con pequeñas rejillas de ventilación entre pares de habitaciones. Lo mirara Jaune, debía de ser obra de algún diseñador aficionado. Era demasiado extraño para ser otra cosa. Había prestado unidades Volt para remodelar las naves que Atlas había donado a Menagerie, pero él mismo no había estado involucrado en sus diseños reales, la mayor parte de los cuales habían quedado en manos de Menagerie y el Colmillo Blanco. De todos modos, sacó el pequeño trozo de tela del lugar donde se había quedado atascado. Algodón verde claro con puntos más pequeños de color verde oscuro que estaban hechos de un material plástico ligeramente gomoso y que captaban un poco de luz. No tenía nada de extraño, al contrario, parecía un poco comercial en calidad. Jaune. Bud, ¿estás bien? Ah, hola San. Jaune sonrió mientras sacaba una bolsita de plástico para guardar la tela, etiquetándola con un rotulador como tela moteada, ventilación, mientras seguía buscando qué podía hacer. Ya lo creo. Una voz de chica gritó desde detrás de su nuevo, con suerte, amigo, con unas orejas de conejo negras asomando por encima de los hombros del chico más alto. Pareces ocupado. Esa debía ser la novia de San, Velvet. La que había visto originalmente inquieta junto a una puerta donde un guardia había estado gritando desde adentro. Estaba mirando hacia una pared donde Jaune había pegado hojas de papel con reflexiones sobre la situación, junto con pruebas adicionales que había encontrado. El trozo de vidrio cubierto con cera para botas, el trozo azul de campana de vidrio, una muestra de cerdo del lado no consumido, el recipiente de cera para botas que Novak Sansan usó inicialmente, todo en bolsas de plástico transparentes separadas y etiquetadas. Sí, bueno, no me tomo nada de esto a la ligera. Jaune saltó de la cama a la pared, pegando su nueva prueba. Hay muchas posibilidades de que, incluso si fue un accidente, hubiera un tercero involucrado que intentó ocultarlo. Es imposible escribir una nota de muerte con el cuello roto.
Había obligado al guardia a permanecer de guardia fuera de la habitación, haciéndole prometer que permitiría a San volver con los amigos y familiares de Jaune si venían a buscarlo. Nadie estaba libre de sospechas en ese momento. Aunque estuviera seguro de que este guardia no estaba involucrado en la muerte de Novak Sansan, eso no significaba que otro guardia no pudiera haberlo estado. San hizo una mueca, provocando que Jaune se estremeciera. Lo siento, Sol. No, tío. Gracias por no tomarte todo esto a la ligera después de demostrar mi inocencia. Significa mucho. El tío Sansan merece que atrapen a su asesino. Jaune vio unas pequeñas manos pálidas extenderse para frotar los hombros de San para consolarlo. De verdad lo agradecemos. La voz de Velvet continuó suavemente, tranquilizadora y amable. ¿Te importa si te preguntamos qué has encontrado hasta ahora? Puedo hacer un resumen rápido después de que San me lea algo. Si te parece bien. Sé que puede ser un poco pedir, y puedo hacerlo si te incomoda, pero tu tío tenía un diario. Me preguntaba si había alguna entrada reciente que pudiera ser importante y no quería invadir la privacidad de un muerto sin ser familia ni pedir permiso. Jaune señaló el pequeño escritorio en la esquina de la habitación, junto al armario, mientras pasaba junto a San y Velvet para cerrar la puerta tras ellas. ¿Te parece bien? Sí, asintió San. Será mejor que lo lea su sobrino y no un desconocido, sin ofender. Mira, no hay nada que hacer. Jaune se encogió de hombros, rascándose la punta de la nariz. Por eso esperé. Comenzaron con lo último que había escrito Novak Sansan, afortunadamente lo que había escrito poco después de medianoche. No puedo dormir. Es la 1:36 AM y solo puedo pensar en si la casa de las fieras realmente se ha convertido en el paraíso que dicen que es. La última vez que estuve allí hace una década, era bonito, pero desolado. La gente vivía en chozas y pescaba todo el día solo para comer. Por muy genial que sea el pequeño profesor, ¿puede realmente cambiar tanto? ¿Puedo arriesgar mi futuro? Aunque me pagaban bien para ir a enseñar a mi propio dojo, quizás pueda tener esperanza. Aunque nunca pudiera convertirme en cazador, podría formar parte de las próximas generaciones. San dio una pequeña y triste sonrisa antes de continuar. Mientras tanto, mi sobrino, el idiota, dormita en mi armario. El tonto insistió en viajar de polizón para que todos salváramos un poco de Lien, a pesar de que estoy seguro de que podríamos haber negociado que viniera con 2 acompañantes en lugar de solo uno. Incluso insistió en que su novia tomara el billete oficial de clase turista y él se quedara encerrado unos días. Está perdida con él, pero se ven bien juntos. Oh, señor Sansan, murmuró Velvet con tristeza. Ojalá parara ese silbido. Salí a quejarme con un marinero, pero me dijeron que oía cosas y ellos no. Estaba un poco nervioso, pero igual lo estaría si tuviera que ser yo quien sufriera el turno de noche. Lo más extraño, sin embargo, fue cuando volví a entrar. Por un momento creí haber visto una franja moteada. Y eso fue todo. Eso es todo lo que escribió. Jaune se giró. Banda moteada. Dio un paso adelante para descolgar de la pared el trozo de tela pegado con cinta adhesiva dentro de una bolsa de plástico. Debió ser esto. O parte de lo que fuera, lo que significa que tu vecino está involucrado de alguna manera, aunque podría ser solo un niño gastando una broma. Se oyeron algunos sonidos apagados de gente fuera de la puerta de la habitación, antes de que alguien llamara a la puerta. Cuando Ren se enteró a través de Nora que Jaune se había visto envuelto en un caso de asesinato en habitación cerrada, no se sorprendió en lo más mínimo, aunque sí se sintió un poco decepcionado por su propia incapacidad para evitar que su hermano buscara problemas en cada oportunidad. Incluso había coordinado con Jan para darle la oportunidad de confesar que lo había deseado, con la esperanza de que tal vez conseguir una novia lo frenaría un poco. Y aunque Jan era, bueno, lento no es la palabra que usaría para describir a su amigo de ninguna manera, incluso Jan tenía un mundo más de sentido común que Jaune. Nora se colgaba de su lado, parloteando sobre un montón de teorías descabelladas sobre cómo las sirenas debieron haber aparecido y asesinado a un pasajero en la noche, y cómo deberían ir a pescar para demostrarlo, pero con bombas, incluso había ofrecido su munición Magnilde a la causa.
Le dieron ganas de sonreír ante su parloteo excitado y sus teorías tontas, pero Emerald estaba allí, a su otro lado, cargando una gran bolsa de papel marrón llena de múltiples bolsas de plástico con cierre hermético con los restos de las cenas de muchos pasajeros de la clase ejecutiva. No serviría de nada que pareciera que estaba disfrutando de las fantasías de Nora, aunque a menudo lo hacía en privado. Realmente ayudó que, como resultado de que su atuendo de cazadora elegido fuera efectivamente un uniforme de mayordomo limpio y ordenado, a pesar de las capas blindadas ocultas, sus armas ocultas debajo del abrigo, además de algunas cuchillas ocultas por todas partes, Emerald parecía como si en realidad pudiera haber estado trabajando como miembro de la tripulación del barco. Incluso si algunas personas la reconocieron como la secretaria de Jaune, ese era otro rol que Emerald había robado para sí misma durante los últimos años. ¿Por eso me has tenido todo el día inspeccionando partes del barco? Se oyó una voz de mujer algo familiar al final del pasillo. Te pedí que manejaras el accidente, no que lo convirtieras en una pesadilla de relaciones públicas. Lo siento, líder Khan. Pensé que sería mejor, no lo pensaste. Convertiste un horrible accidente en un asesinato falso. Ahora tengo que explicarle a Jaune Ark que esto no es una gran conspiración. Esto es lo último que necesitaba hoy. Los ojos de Ren se abrieron de par en par. Llevaba la capucha blanca puesta sobre la cabeza, brazos tonificados y bronceados con franjas negras de tatuajes cruzados sobre el torso, y una mano metida bajo la capucha, posiblemente para presionarse la sien o el puente de la nariz. Un par de guardias, algo relativamente nuevo en el colmillo blanco, estaban firmes, aunque uno de ellos parecía confundido. Sienna Khan, la actual líder del colmillo blanco. Genial. Ahora un espectador, ¿eh? Ah. Joven Ren. Siento mucho que hayas tenido que oír eso. Sienna Khan se echó la capucha hacia atrás, dejando que su cabello oscuro ondeara al viento, con las orejas naranjas de tigre de fauno levantadas en señal de atención. Junto con la pequeña, bueno, quizá ya no tan pequeña, Nora Ark, y la asistente personal del pequeño profesor, Esmeralda, ¿verdad? Esbozó una sonrisa cansada, con ligeras ojeras bajo los ojos, como si no hubiera dormido bien la noche anterior. Lo cual era comprensible, ya que tanto él como Nora casi habían salido despedidos de sus camas aproximadamente a las 2 de la mañana. Vestía una túnica blanca, vaporosa y sin mangas, que se ajustaba a su ágil figura. La capucha, ahora recogida, colgaba de sus hombros. Cubría cada parte de su figura con modestia, a diferencia de cuando no llevaba sus atuendos de líder. Una faja azul ceñía la túnica a su cintura. Ella era la jefa de Adán. El mismo Adán que todavía se negaba a hacer las paces con Jaune incluso ahora. A Ren le molestaba un poco que Jaune siguiera intentando ganarse la confianza del mayor incluso ahora, cuando había dejado claro que no quería saber nada de él después de su amistad con los Schnees. No es que Ren no comprendiera del todo por qué, pero Winter y Weiss no eran responsables de nada. Simplemente también habían sido niños cuando Adam sufrió. Su odio no era del todo incomprensible, pero eso no significaba que Ren tuviera que apreciarlo o aprobarlo. Quizás solo por ser un observador externo, sentía que ese sentimiento era inmaduro e infantil. Ren se preguntaba si se habría sentido diferente si él también hubiera sido marcado y hubiera perdido un ojo, pero aún así le costaba simpatizar con el chico mayor. Aún así, intentó no dejar que su disgusto por Adam influyera en su opinión sobre el líder del colmillo blanco. Buenos días, líder Khan. Asintió cortésmente. ¿Qué haces en el Marching Fin? Son familia del profesor Ark, así que solo con Sienna está bien. La mujer mayor se despidió con una sonrisa, bastante cálida a pesar de ser la sonrisa de un político. De verdad. En todo caso, debo disculparme por parecer ser la causa de tanta desgracia. Líder Khan, no puede, ya se callaron. Creo que ya basta, idiotas. Aprecio su lealtad. De verdad, no puedo expresar con palabras cuánto aprecio lo que están dispuestos a hacer, pero la verdad es que no se puede ir demasiado lejos. Sienna Khan los fulminó con la mirada, haciendo que el guardia se estremeciera. Tauro los entrena bien, pero son demasiado bruscos. Sí, digamos bruscos. Dios mío. Breou. Ren parpadeó como un búho.
Ese sería mi gato. Siena se rió de su expresión, levantando la mano del bajo de su túnica para mostrar un pequeño gatito gris oscuro con rayas negras frotándose contra sus tobillos desnudos y morenos. Llevaba un collar del que colgaba un trozo de cristal azul roto. Por desgracia, Tabitha ha causado, un incidente. Del cual creo, a juzgar por la bolsa que lleva la pequeña secretaria de Jaune, podría haber sido responsable. O mejor dicho, sin duda lo es. ¿Tu gato plantó pruebas falsas en la escena del crimen? Nora, por supuesto, desvió la idea de la situación. Siena suspiró de nuevo, esta vez sonando un poco divertida, aunque cansada. No, ese es uno de los guardias ineptos a quien reprenderé y castigaré severamente por el incidente. O incluso lo encerraré en una celda, según lo que quiera el sobrino de la víctima. Señaló la puerta donde probablemente Jaune estaba dentro, aún reconstruyendo todo. ¿Por qué no entramos si puedo ayudar a aclararlo todo de una vez? Entonces no fueron sirenas asesinas de las profundidades. Nora parecía genuinamente decepcionada. ¡Ay! Ren contuvo la risa al ver que Siena Khan lo miraba con una expresión de total confusión, a veces se preguntaba qué significaba Nora para él. Su relación era difícil de describir con palabras. Solo sabía que disfrutaba estar a su lado. Entremos. Aún tenemos que darle a Jaune las sobras de comida que pidió. Sí, si esos son los restos de la cena de ayer, probablemente estén llenos de somníferos. Siena volvió a mirar al guardia con enojo. Ren parpadeó. ¿Qué? ¿Por qué? Juniper sabía que no se podía evitar. Jaune era un imán para los problemas en esta vida. De verdad que sí. Era increíble. Pero también era cierto que, para mantener su propia claridad mental, y el método ni siquiera era perfecto, necesitaba entrar en pequeños periodos de hibernación a lo largo del día para poder funcionar correctamente. Era como dormir, pero la mitad de reparador y, por lo tanto, requería el doble de quietud. Por lo tanto, le resultaba difícil seguirle la pista a su hermano pequeño constantemente. Prana lo ayudó a mantenerse estable, pero también significaba que necesitaba consolidar el poder mágico cada vez, aunque también era cuando la presencia de Pirra se volvía más activa, dándole una cálida dosis de felicidad. Pero no solo era extraño ver a Velvet Escarlatina como una chica mucho más alegre y segura de sí misma, con el pelo y las cejas teñidos de negro. Sobre todo cuando vestía con un estilo gótico punk negro, sin maquillaje que combinara. Y salir con Sanukon porque cuando y cómo sucedió eso. Pero él había bajado a buscar a Jaune y vio a Siena Khan disculpándose porque su gato mascota había causado la muerte accidental del tío de San. Porque aquello parecía ser una tarde de domingo en la vida de Jaune Arc hoy en día. A ver si lo entiendo bien. San parecía no poder procesar lo que estaba pasando. Tu gato se escabulló, saltó por la ventilación y acabó en la habitación de mi tío. Señaló el juguete para gatos que Siena tenía en la mano. Un trozo de tela, con un trozo roto y faltante, conectado al extremo de un simple palo de madera. Esa es la banda moteada que mencionó mi tío en su diario, porque con eso y silbando intentaste que el gato volviera contigo, pero no pudo volver a trepar porque, si bien habías colgado una cortina junto a tu cama para tener privacidad para que pudiera trepar, no teníamos lo mismo en nuestra habitación. Juniper se giró cuando vio a Jaune señalar unos ganchos que colgaban del techo de la habitación. Eso es cierto. Es posible. ¿Puedes dar una vuelta por mi habitación de al lado para verla?, ofreció Siena con un suspiro. Todavía tiene las marcas de garras. Así que diste un paso al frente, revelando que el líder del Colmillo Blanco estaba secretamente a bordo y solo en clase ejecutiva por alguna razón, la primera clase estaba llena. Jaune hizo una mueca. Pero también pensé que estarías de vuelta en Menagerie, líder Khan. Ni siquiera sabía que te habías ido. Tenía asuntos en Mistral, la verdad. Un poco más discretos porque Mistral es la que menos respeto tiene por los faunos de todos los reinos. Habría sido malo que algún fanático con intenciones ocultas supiera que estaba fuera y con la mínima vigilancia, dijo Siena con sinceridad, aunque guardándose los detalles. Juniper vio que Jaune asentía, como si no hubiera detectado ninguna mentira. ¿Pero qué hacía el líder del Colmillo Blanco en Mistral?
Espera, ¿por qué le pusieron drogas a la comida anoche? Velvet frunció el ceño. No reacciono bien a los somníferos, así que no me quedé dormida, pero incluso los pasajeros de clase turista estaban inconscientes. Pensé que el cerdo tenía un amargor extraño, pero pensé que solo eran hierbas demasiado fuertes. Abordé el barco anoche, poco después de la medianoche. Siena miró fijamente a un trío de guardias que estaban firmes a un lado. Le había pedido al Marching Fin que se desviara un poco para que me llevaran al barco a su paso y les dije que quería abordar con discreción. No pensé que alguien fuera tan tonto como para intentar derogar a todos los pasajeros por eso. La lealtad debe ser moderada por la lógica. Escuchó a Esmeralda reprender a los guardias fauno mayores, quienes, sorprendentemente, parecieron tomarse sus palabras sin ofenderse. Nada es más vergonzoso para una espada que olvidar la intención de su amo. Bueno, dejando de lado el tema de la comida, ¿por qué tanto secretismo? Preguntó Jaune en voz baja. Lo siento, profesor. Eso no tiene nada que ver con la situación actual. Era un asunto de colmillo blanco, nada más. Solo ayuda clandestina para quienes necesitaban nuestra ayuda. Basta con que la propia líder del colmillo blanco fuera en secreto a ayudar. Si una líder no puede dar un paso al frente y luchar por el bien con sus compañeros, ¿qué valor tiene su liderazgo? ¿Qué peso tienen sus palabras? Nada, digo yo, desafió Siena con un brillo en los ojos. Simplemente hice lo que creí que debía hacer. Pero, una vez más, esto no tiene nada que ver con la tragedia en cuestión. Al menos no directamente. Jaune y Juniper se mordieron los labios al unísono. Mira, si la jefa dice que tiene que ser secreto, pues bien. Así que viniste a nuestra habitación, le explicaste la situación del gato y le pediste ayuda para recuperarlo. Cuando entraste con él para buscarla, el barco se tambaleó. Viste a mi tío pisar el cascabel de tu gato mientras ella corría hacia ti, rompiéndolo al resbalar. Entonces, el barco se tambaleó de nuevo en ese momento, lo que provocó que cayera hacia la cama, aterrizara mal y se rompiera el cuello contra el poste inferior. Por difícil que parezca, ¿para qué incriminarme? Fue culpa mía. Uno de los guardias se acercó. Pensé en ese momento que, en lugar de llamar la atención sobre la presencia del líder Khan, sería mejor desviar la atención hacia otro lado hasta que al menos llegara sana y salva a la casa de las fieras. Le ordené al otro guardia que comunicara mi plan en cuanto llegáramos a tierra, y después de un par de días te habrían absuelto por falta de pruebas contundentes. Hizo una reverencia en señal de disculpa, aunque fue en un tono más militar que genuino. Organicé una breve parada de emergencia alrededor de las 2 a.m. para poder cerrar la habitación sin entrar y tener un sospechoso real, pero, repito, desconocía tu semblanza. No sabía que tenías una semblanza de tipo clon y que te habrías convertido en un sospechoso más fuerte de lo previsto. Naturalmente, al haber estado encerrado, no podrías haber cometido el crimen y podríamos haberte absuelto sin problemas. El guardia que te descubrió por la mañana solo sabía que habíamos hecho una parada de emergencia. Una vez más, lo siento mucho. Siena hizo una reverencia, mientras su gatito maullaba sin ninguna preocupación mientras se acurrucaba boca arriba, levantando las patas hacia su dueña, pidiendo atención. Asumiré toda la responsabilidad de esta tragedia. Aunque no haya sido intencional, es cierto que tengo la culpa de la muerte de tu tío. Cualquier cosa que pidas, te la daré. Líder Khan. Por favor, no. Fui yo. Yo también. La vergüenza de un equipo nace junta. Yo también lo era entonces. Los tres guardias dieron un paso adelante, inclinando la cabeza. Sam hizo una mueca complicada. Así que solo fue un accidente. Luego, idiotas, lo empeoraron, uff. Bien. Estoy molesta, pero al diablo. Dejemos esto atrás. Ni siquiera quiero que el gatito pague por esto. Todo esto es un montón de estupideces. Es una mierda. Solo quiero que su cuerpo sea devuelto a su familia para que lo entierren con ellos. Juro por el honor del colmillo blanco que entregaremos sano y salvo el cuerpo de tu tío a tu clan. Siena sonrió con disculpa mientras levantaba la cabeza. Junto con todas las condolencias que podamos enviar.
Creo que es peor porque fue solo una serie compleja de eventos desafortunados y no hay ningún villano al que culpar ni señalar, suspiró Jaune. Nadie intentaba matar a nadie, simplemente te convirtieron en chivo expiatorio por una intención no asesina, pero resulta que tuviste una semblanza que de repente te elevó a un asesino teórico en lugar de un sospechoso desafortunado. Aún así, su hermano pequeño le dirigió a Siena una mirada de leve sospecha. Probablemente se debía a que había exigido tanto secretismo. Si hubiera mentido sobre los acontecimientos, Jaune la habría reprendido o habría usado alguna prueba para demostrar que se equivocaba. Pero para Juniper aún era desconcertante. El Colmillo Blanco no se había convertido en la organización terrorista que había sido durante su vida, pero la muerte siguió los pasos de Siena Khan. Accidente o no, le dejó un mal sabor de boca. Y seguramente también al propio Jaune, pues Juniper y Jaune eran dos caras de la misma moneda.